Muy buenas, seres humanos excepcionales. Estamos hoy con la historia de mi amigo el Piña. Mi amigo el Piña y sus expectativas de vida. Esto es una historia, una representación o una reconstrucción social ya muy a posteriori, porque esto tuvo lugar hace muchos años, hace 30 años, más de 30 años. Y el Piña pues era amigo mío. Por lo tanto, voy a reconstruir, a tratar de entender un poco más su biografía o antibiografía. Resulta que el Piña se había quedado como el mayor del colegio, el alumno de más edad de todo el colegio, porque ya tenía 15 años y estaba repitiendo una y otra vez y era el mayor del colegio. Yo tenía un año menos, yo tenía 14. Entonces, me acuerdo que en una clase de educación física, que teníamos que subirnos con una cuerda a unos colchones y tal, que él tampoco es que tuviera aptitudes físicas para repuntar, para ser un legionario como él quería ser, porque el legionario tiene que ser físicamente una bestia. Él no lo era, no estaba dotado para nada para el deporte. De todas maneras, nos animó en esa clase para ser legionarios y nos dio ahí un proyecto de vida para que participáramos de él, porque él quería seguir siendo amigo nuestro y ya teníamos los días contados en el colegio porque ya íbamos a salir, y él quería seguir manteniendo esa amistad y haciendo a su vez un proyecto de vida que nos involucrara a nosotros, a mí y a mi amigo Alberto también, que éramos los tres que siempre estábamos. De hecho, nos llamaban los tres o cuatro que siempre estábamos incordiando. Y entonces nos animó mi amigo el Piña para ser legionarios, que la legión es, digamos, el ala más castiza y, y tradicional del ejército en España todavía, la legión, que tiene un emblema en forma de canción que dice soy el novio de la muerte. Bueno, pues eso lo cantaba mucho mi amigo el Piña para convencernos de ser legionarios, ser el novio de la muerte. Fíjense la predilección, ¿verdad? El enfoque. Y luego, después de legionarios, nos quería convencer para luego ser camioneros, para dedicarnos al transporte, a ser camioneros. El padre del Piña fue camionero, si no recuerdo mal, y tuvo un matrimonio difícil con una mujer más joven, que todavía es, que estará apuntando ya a los 80 años y es una mujer hermosa. Y el marido le llevaba bastantes años. Por lo tanto, este marido, con un matrimonio difícil, me suena a mí, pues posiblemente entra dentro de lo posible que como camionero fuese putero y fuese alcohólico. Respecto al Piña, ya volviendo al Piña, a mi amigo el Piña, perdió el carisma que tenía de ser padre de todos en el colegio porque todos éramos menores que él, entonces él podía disfrutar de esa faceta de ser, o de ese rol de ser el padre de todos, pero lo perdió ese carisma escribiendo un día ya cuando íbamos, prácticamente quedaban meses para salir del colegio, y se dedicó a escribir junto con otros alumnos, pero no de mí, porque yo no participé para nada en aquello, y escribieron en la puerta me cago en tus muertos don Pedro, y don Pedro era el director del colegio, o me cago en tus muertos Calvo, que también le decían Calvo, ¿verdad? Don Pedro era el director, que era director encorvado como una arcayata por materialista, porque aparte era profesor de matemáticas, y esto lo acusó su cuerpo porque se puso a mirar hacia abajo como buen materialista y matemático. No suele ser casual que los profesores en matemáticas sean los menos queridos en el colegio porque son los más egocéntricos o eran los más egocéntricos y materialistas, a como entiende todavía la gente el egocentrismo, y, y entonces nadie le quería. Sin embargo, a la profesora de lengua y de sociales, que era la señorita Lola, todo el mundo la queríamos, aunque quizá no se lo demostráramos.
Pero el punto es que el profesor de matemáticas casi siempre estaba orientado a ser un desfasado materialista. Bueno, entonces este director intimidó a los alumnos y se fue clase por clase para averiguar quién se había cagado en sus muertos. Y entonces fue clase por clase e intimidó al auditorio, a los alumnos, con comprobaciones gráficas. Es decir, que iban a comprobar la letra de la puerta con la letra de los exámenes. Y así se iban a dar cuenta de quién era quien había detrás, o quiénes. Y entonces los demás alumnos le creyeron al director, el Piña decía que no sabía nada, que no se dejaran convencer, pero pudo convencer a los más timoratos que participaron de aquello, le creyeron al director y entonces se vio delatado este Piña, mi amigo el Piña. Por lo tanto, cayó en desgracia y aparte que lo expulsaron del colegio más pronto de lo que hubiera sido oficial, porque todavía faltaba para junio, pero fue expulsado del colegio antes. Y no participó en la foto de fin de curso. Nosotros, hasta hace poco, pues muchos de mis compañeros la tendrán todavía, teníamos la foto de fin de curso en la cual posábamos todos en aquella hermosa mañana y la recordamos con mucho agrado, aquella clase, aquella aula en la que aprendíamos y que nos relacionábamos y estuvimos 2 años juntos, prácticamente los mismos, entonces nos tenemos mucho cariño. Y entonces no participó el Piña en la foto de fin de curso y ya nadie se le acercaba. En la previa a que lo expulsaron ya nadie se le acercaba porque ya había quedado prácticamente como un leproso social. Yo sí seguía acercándome a él en esas últimas clases en los recreos, cuando incluso él, cuando vio que yo quería reconducirme para tratar de aprovechar algo más el tiempo y sobre todo que me mantuve al margen de aquella holgazanada de cagarme los muertos del director en la puerta, cuando vio que no participaba de aquello ya y me había alejado ciertamente de él, pues entonces me hacía bullying y me golpeaba y todo en la cabeza, ¿verdad? Me hizo bullying, lo que se llamaría al día de hoy bullying. Y aún así yo me seguía acercando a él y dándole compañía porque, bueno, yo era así de sensible y de buena persona. Y el director del colegio le llamó en tono de burla delante de todos el Platanito, que fue un torero por demás fracasado en la historia nacional, en la historia de España. Y le llamaba el Platanito, no el Piña, sino el Platanito, ¿verdad? Y entonces cayó en desgracia mi amigo el Piña, y burlado. Entonces ya en la adolescencia, de vez en cuando nos juntábamos, hasta la altura yo creo de 18 o 20 años, estuvimos juntándonos los tres, los que recibimos aquella propuesta del Piña de ser legionarios y camioneros, y ya nos veíamos ya con 18 años o por ahí, y el Piña ya vino limpio del ejército porque vino sin ser alcohólico y vino limpio, vino no adicto a nada y vino limpio del ejército, se había limpiado y se había renovado en el ejército, vino bastante bien. Una vez nos invitó a mí y a Alberto en un bar y él se pidió sin alcohol y él vino muy bien, muy fresco, muy lúcido, incluso lo vi aquella tarde-noche. Pero luego, pues sí que ya lo veías por los pubs, ya en tiempos de la movida aquí, ya en tiempos que ya empezábamos a salir como adolescentes, y lo veías solo, y lo veías con una copa en la barra del bar, en la barra del pub, completamente solo, siempre ya con una copa y ya con la mirada un tanto perdida y por demás triste. Yo le pagaba las copas cuando lo veía, cuando tenía, digamos, más o menos ya el infortunio de toparme con él, entonces pues
pues me gustaba recordar aquella época pagándole la copa. Y lo veía siempre solo y amargado. Entonces ya, para acabar la historia, hace como unos 10 años le presenté a Melanie, a mi esposa, que es colombiana y yo me casé en Colombia, creo recordar que se lo dije, que eso nada más supera a la mayoría de mi generación, porque la mayoría de mi generación se ha aquilosado a las costumbres y vidas que les han dado a legar o heredar los padres, y de ahí no han salido. No ha sido mi caso, y en eso yo, digamos que me recreo, ¿verdad? Me gusta recrearme en eso porque es un logro personal y lo entiendo así. Entonces, le informé también al Piña en aquella ocasión, hace unos 10 años o por ahí, de que había llegado a la universidad y de que estaba estudiando en la universidad. Aunque creo que en aquella época estudiaba filología, no como ahora que estudio antropología social y cultural. Y le informé de mi vida universitaria y mi amigo el Piña pues se quedó un tanto descolocado, casi que no me cree, se le veía la descolocación en la mirada, no me dijo nada, pero se le veía, porque claro, es que yo resulta que era muy mal estudiante, le arropaba en sus falta de estudio a mi amigo el Piña, ni siquiera me saqué el graduado. Yo creo que él y yo fuimos de los únicos de todo el colegio que no nos sacamos ni el graduado en su tiempo, y entonces le extrañó sobremanera que luego a la postre yo hubiera acabado de universitario, ¿no? Entonces es normal que pensara de esa manera y que se descolocara de esa manera. El hermano mayor de mi amigo el Piña era yonki, era adicto, que seguramente estuvo en centros de rehabilitación. Se le parecía mucho al Piña y era su hermano mayor, y era yonki. Y el problema les vino, ese problema de expectativas de vida y de realidades, le vino a los dos hermanos y especialmente al Piña también, que era quien yo conocía, con el otro hermano no tuve relación, le vino el problema, le empezaron a venir los traumas en oleadas porque el padre nunca fue enfrentado, pese a que seguramente les daría la vida amarga a la mujer y a ellos mismos. Y si nunca enfrentaron al padre, por eso se crearon en ellos esas oleadas de traumas que les hacían pensar que su mejor forma de vida futura pues sería o ser legionarios, que los legionarios también se caracterizaban por ser bastante porreros, y luego meterse a lo de los camioneros para seguir las pautas de su padre, que seguramente fuera alcohólico, maltratador y putero, como eran muchos de los camioneros en aquella época. Ahora ya es diferente, también en aquella época había salvedades, pero eran las menos. Bueno, y hasta aquí esta trayectoria o esta antibiografía de mi amigo el Piña y sus expectativas de vida. Si les ha gustado este tema y les gustan los temas sociológicos, pues les invitamos a suscribirse a El Café del Sociólogo, y también a otros canales alternativos que tenemos como Wonder Pete, que hablamos sobre la NBA, y Pedro Amador, que es un canal que dedicamos más al estudio de la Torá. Y entonces ya pues darles gracias por el seguimiento, pónganle me gusta, saldrá más gente, ayúdenos a llegar a 50 suscriptores y podremos hacer también temas en directo. Hasta otra, nos vemos pronto.